Continuamos con las enseñanzas que estaba trayendo el apóstol, ¿no es cierto? De un hombre común a un hombre extraordinario. Amén. Hemos estado viendo todo este tiempo en el Antiguo Testamento las maravillas que Dios hizo a través de esos varones, de esos llamados, escogidos por Dios. Un pueblo escogido, un pueblo que fue desobediente, pero en medio de ese pueblo había hombres y mujeres que amaban a Dios. Y esos corazones, y esos hombres y mujeres de corazones, para Dios, Dios los usó. Y los usó en gran manera. La historia nos enseña de la manera extraordinaria que Dios usaba a esos varones y esas mujeres. Gloria a Dios. Yo he traído hombres y mujeres también, comunes, que están en las Sagradas Escrituras, que después fueron grandes hombres y mujeres extraordinarios. Y quiero yo leer, o voy a compartir un poco, narrar una historia, digamos los hechos de uno de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles todos sabemos que fueron hombres comunes. Muy pocos extraordinarios, digamos, que sobresalían en medio de una sociedad. Creo que era Santiago, uno que era médico, y Mateo, que era el recaudador de impuestos. Los demás eran hombres comunes. Y quiero quiero compartir con ustedes, y vamos a verla en la palabra del Señor, una de las reseñas, ¿no es cierto? No vamos a verlo porque es muy hermosa y es muy larga, de la vida de Pedro. Y vamos a empezar con esto. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 35. Alabado sea el Señor. Del verso 35 al 42 vamos a leerla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento, que abra en nuestros corazones, que la palabra entre a nuestros corazones para poder entender los grandes propósitos que Dios tiene con nosotros. Amén. Con cada uno de nosotros. No importa la edad, no importa quién seamos y lo que fuimos, principalmente. Lo que fuimos no interesa. Lo que interesa es lo que somos y lo que seremos. Eso sí importa, a Dios le interesa. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el verso 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este habló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro, en griego Petro, piedra. Amén. Gloria al Señor. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la narración de cuando Pedro ve por primera vez a Jesucristo. Pedro y su hermano eran seguidores de Juan el Bautista. No eran discípulos, pero eran seguidores de Juan el Bautista. Y dice que estando ellos
2 con Juan el Bautista, Juan el Bautista le dice, he aquí, ¿cómo le dice? He aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Dice que estos 2 discípulos dejan a Juan y siguen a Jesucristo. Y dice que los siguen y al Señor dice cuando los ve, le dice, ¿qué buscáis? Y ellos le preguntan dónde moraban y dice que estuvieron con él durante todo el día. Dice que fue primero Andrés el que lo encontró, que vio a Jesús y después trajo a su hermano. Y dice que cuando Jesús lo ve a Pedro, le dice a Pedro, gloria al Señor, y le dijo, su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, traducido el Cristo, y trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Gloria al Señor. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Petro, en griego, Petros o piedra. Como en aquellos tiempos se hablaba en muchos idiomas, porque había mucha gente de muchos distintos habla, entonces se tradujo la palabra en varios idiomas. A Pedro estaba mirando la historia de Pedro, tiene como 5 nombres, porque estaba hablado en distintos idiomas. 5 nombres casi tiene. 2 le puso el Señor Jesucristo. Primero Pedro y el otro Simón. Simón Pedro. Gloria al Señor. Dice ¿no es cierto? Yo seguí buscando y leyendo. Dice que Pedro era un hombre común porque era pescador. Todos conocemos la historia de Pedro, ¿verdad? Dice que Pedro era un hombre que le había gustado la enseñanza de Jesús porque estuvieron con el Señor todo el día ese. Pero dice que Pedro iba y venía, digamos que estaba con el Señor y después volvía a su hogar, volvía a su trabajo y volvía con el Señor. Y así estuvo por un año más o menos aproximadamente, concurriendo a las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Porque había un interés, había una necesidad en Pedro de escuchar a Jesucristo. ¿Entienden? Digamos que Pedro lo seguía porque sentía la necesidad y la palabra que daba Cristo llenaba el vacío de su corazón. Estuvo con él, no siguiéndole continuamente, estuvo aproximadamente, dice la historia, que estuvo Pedro veniendo con su hermano. Alabado sea Jesucristo. Quiero compartir otra porción de la palabra que se encuentra en Lucas. Lucas capítulo 5. Bueno, capítulo 5, el verso 8. Vamos a leerlo del verso 8 en adelante hasta el verso 11. Pero aquí vemos, si usted lee lo anterior de lo que vamos a leer ahora, es cuando ocurre la pesca milagrosa. Es cuando el Señor viene predicando y dice que encuentra 2 barcas a la orilla del lago y se sube arriba y le dice a Pedro, dice, boga hacia adentro. Y ahí el Señor se sienta y empieza a predicar la palabra del reino de los cielos. Cuando termina de predicar, le dice a Pedro que suba a la barca y a sus hermanos y a su hermano y que fueran hacia adentro a pescar. Entonces Pedro dice, Señor, estuvimos toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Pero en tu palabra, le dice, escúcheme bien, dice, en tu palabra vamos a echar las redes. Vamos a echar las redes. Y dice que fue una pesca milagrosa, porque las 2 barcas que ellos tenían se llenaron, hasta que se rompían las redes y se llenaron la barca y llamaron a otros para que viniesen también a recoger la gran pesca que había en ese momento.
Y dice que cuando vieron la gente, vio esta multitud, vio lo que había acontecido, dice que se maravillaron y dice que algunos como se espantaron. Y dice que Pedro bajó de la barca y se postró delante del Señor. Se postró delante del Señor. Y vamos a leerlo en Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero dijo Jesús a Simón: no tema, desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Ahí, este es el momento que Pedro entiende el llamado y la revelación de Dios sobre su vida, de qué manera lo iba a usar. Dice que Pedro y su hermano Jacob y Juan dejaron todo, dejaron la pesca milagrosa, dejaron las redes, dejaron todo y lo siguieron a él. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí empieza el ministerio apostólico de Pedro, o mejor dicho, siendo un discípulo. Primero hay que ser discípulo para después ser enviado. Primero tenés que aprender para poder después enseñar. Entonces dice que empezaron a seguir al Señor Jesús. Ya vivían con el Señor. Donde estaba el Señor, estaban ellos. Los 12 que Él había escogido para enseñarle, para ministrarle de lo que Él había venido a hacer sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay muchos pasajes hermosos de donde Pedro se nombra Pedro, porque Pedro es uno de los hombres, es el nombre que más se nombra en el Nuevo Testamento. Pedro es uno de los discípulos de Jesús que más se destaca. Es uno de los discípulos que que Jesucristo lo tiene como uno de los más cercanos a Él. Pedro es uno que lo que llamó al Señor Jesucristo, lo llamó en todo lo que donde Él se movía, estaba Pedro. Pedro estuvo cuando Jesús hizo grandes milagros. Pedro estaba con el Señor cuando en muchas oportunidades estuvo Pedro, en todo estaba Pedro. Pedro era el discípulo más destacado. Pedro era el hombre que también era más retado por el Señor. Porque Pedro dice que tenía ese corazón dadivoso, ese corazón humilde, ese corazón que era impulsivo sobre lo que él quería. Entonces también era un hombre, dice, un poco vanaglorioso, porque él estuvo en muchos retos del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor les dice a los 12 cuando estaba reunido que era él necesario, que él tenía que padecer porque ese era el propósito de Dios. Entonces dice que Pedro lo llama aparte y le dice: Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a entregar? ¿Cómo vas a ir a la muerte? Tente un poquito de misericordia de ti mismo. Entonces el Señor dice que se da vuelta y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Pero Pedro fue, cuando en medio de la tempestad se calman las aguas, y cuando ellos cuando ellos van adentro y Jesús se quedó en la orilla predicando, enseñando, y le dijo: ustedes adelántense.
Y dice que a medianoche venía el Señor caminando sobre las aguas. Y dice que todos temieron. Dice, un fantasma. Y entonces Pedro dice, no, es el Señor. Y dice que Pedro le dice, Señor, eres tú, dime que yo voy hacia ti. Y el Señor le dijo, sí, soy yo, ven Pedro. Entonces Pedro dice, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Fue el hombre que ahí fue un momento de ver la gloria de Dios, que vio a Jesucristo y no tuvo temor de lo que estaba haciendo, o no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y dice que se bajó de la barca y empezó a caminar hasta que se dio cuenta que lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba caminando sobre las aguas y tuvo temor y se hundió. Pero Pedro fue impulsivo en muchas oportunidades. Cuando el Señor le dijo, Señor, yo contigo voy a ir hasta la muerte. Señor, yo no te voy a abandonar. Y el Señor lo mira y dice, Pedro, cuando cantare el gallo 2 veces tú me has negado 3. Y él dijo, no, Señor. Y los otros también dijeron, porque él era el sobresaliente del grupo. Porque era un hombre común. Un hombre con impulso, un hombre con pensamientos a veces propios. A pesar de que estaba con Jesús, él tenía todavía arraigado muchas cosas de la naturaleza humana. Una de las cosas, somos impulsivos muchas veces y queremos hacer cosas que cuando no es el tiempo, cuando no es bueno, cuando no es conveniente. Él estaba allí, estaba dispuesto a hacer muchas cosas maravillosas. Eso lo llevaba a que muchas veces, como que nosotros decimos en estos tiempos, metiera hasta la rodilla. Pero él le seguía. En una oportunidad estaban todos reunidos ahí y estaba, dice, estaba Juan recostado sobre el pecho del Señor, porque era una costumbre judía de aquellos que amaban, se amaba mucho, y Juan amaba mucho al Señor, y era la costumbre de aquel que se recostara sobre el pecho de su amado. Pero no era como en estos tiempos de la homosexualidad, como muchos dijeron. Era una costumbre judía, una costumbre que estaba en entre medio. Y dice que le preguntó, Señor, ¿y ese? Y el Señor le dice, ¿y a vos qué te importa? Pedro, eres tan metido, lo habrá dicho en ese momento. ¿Y a ti qué? Si yo quiero a este, lo dejo hasta que yo venga. Pobre Juan tendría como 2020 años en este tiempo. Pero Pedro era de esa manera. Pedro trabajaba porque todavía tenía el impulso humano. Era un hombre común. A pesar de que estaba con Jesucristo, a pesar de que iba con Jesucristo, a pesar de que en muchos momentos era privilegiado por el Señor. Porque el Señor lo llevó a Pedro, a Juan, cuando fue al monte a orar. Y dice que cuando estaban ahí, dice que apareció Moisés y, bueno, no me acuerdo el otro, y Elías, y el Señor, y se empezaron a transfigurar, y dice que Pedro ahí quedó atónito, y estaban ellos ahí, no sabían qué. Y lo único que atinó es decir, Señor, hacemos una enramada para los 3. Y dijo, Señor, cuando Pedro terminó de hablar ya se había ido. Ya había pasado ese tiempo, pero era un impulso ver a Moisés, verlo ahí, a Elías ahí. Señor, hay que hacer fiesta, No, era un momento que el Señor tuvo. Pero lo llevó a Pedro, lo llevó a sus otros 2 discípulos, y él estuvo allí. Y el Señor le dijo, de esto que no se entere nadie. Estaba Pedro. Pedro era un hombre que era uno de los primeros llamados. Creo que fue el primero o el segundo llamado del Señor. Pero era el impulso humano que todavía estaba sobre él. Cuando lo negó 3 veces, se sintió tan mal, dice, porque cuando él vio que lo estaban azotando al Señor y él lo alcanza a ver, y dice que el Señor lo estaba viendo, es como que le clavaron un puñal, y dice que salió Pedro corriendo, desesperado, y ahí se dio cuenta porque
escuchó el cántico del gallo y dice que lloró amargamente. Un dolor muy intenso porque había defraudado a su maestro, porque no tuvo la fuerza para enfrentar de aquellos que lo acusaban, porque tenía temor que le pasara lo mismo que le pasaba al Señor Jesucristo, que lo estaban castigando y lo estaban por crucificar. Era el Pedro común, un Pedro que aún nosotros en nuestros tiempos pasamos por estos procesos, porque aún estamos en un porcentaje, vamos a decir así, en un hombre común de ser un hombre extraordinario. Esto es la reflexión que nosotros tenemos que tomar y examinarnos. Gloria a Cristo. Quiero compartir otro pasaje bíblico que se encuentra en Lucas también, en el capítulo 24. Perdón. En Mateo 16. Gloria a Cristo. Dice Mateo capítulo 16, verso 16, perdón. Vamos a empezar del 15, dice, y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que en griego quiere decir Petro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Aquí vemos a un Pedro todavía como un hombre ordinario. El hombre que todavía estaba en camino, pero en caminos progresivos. Porque aquí el Señor pregunta a los 12 discípulos qué decía la gente de él. Y uno le decía, uno dice que tú eres Elías, otro dice que eres un profeta, otro dice que eres un hijo de Dios. Entonces le dice, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Y Pedro salta y le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Entonces el Señor dice, Pedro dice, a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Entonces Jesús le sigue diciendo, dice, en ti edificaré la iglesia. Y el Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave de los cielos, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en el cielo
será atado aquí en la tierra. Y todo lo que desatares en el cielo será desatado aquí en la tierra. ¿Usted sabe lo que es el símbolo de una llave? Sí, pastor, es un metalcito así que abre las puertas. El símbolo de la llave, vio que en todo país dice viene tal persona y se le entregó la llave de la ciudad. En el año que estaba gobernando el presidente Menem, vinieron los Rolling Stones y Menem le entregó la llave de la ciudad. ¿Sabe lo que quiere decir cuando le entrega la llave? Autoridad. Cuando te entrega la llave, autoridad. Por eso en Apocalipsis dice, la llave de David, habla de la llave de David, que está sobre Jesucristo. O mejor dicho, que Jesucristo es la llave de David. La llave representa una autoridad máxima. Alabado sea Dios. Y el Señor le dice, Pedro, yo voy a edificar la iglesia en ti. O tú vas a edificar la iglesia. Sobre esta roca, porque te llamas roca. Por eso te puse el nombre roca cuando te vi. El Hades no podrá prevalecer contra la iglesia. No tendrá poder. Y te daré autoridad en el reino de los cielos. Ahora, ¿dónde está el reino de los cielos? Nadie sabe dónde está el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? Aquí. Nosotros somos el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es Jesucristo. Y Jesucristo está en cuerpo sobre la faz de la tierra. Y la cabeza está, ¿dónde? En la presencia de Dios. Está sentado a la diestra de Dios. Por eso el Señor dice, ve y anunciar el reino de los cielos. ¿Cuál es? La manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra por medio de su iglesia. Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, yo sobre ti, tú vas a empezar la iglesia, voy a fundar la iglesia sobre ti, y todo lo que tú atares, porque yo te voy a dar autoridad, yo te doy las llaves de autoridad sobre el reino de los cielos. No en los cielos, porque el único que tiene autoridad en el reino de los cielos es Cristo. Pero sobre el reino de los cielos es la tierra, es la iglesia, y sobre la iglesia Dios le dio a Pedro, al primer apóstol. Por eso nosotros descendemos de una iglesia apostólica. Pastor, ¿usted está loco? No. Apostólica. Por eso el reino de los cielos se tiene que manifestar sobre la tierra en medio de una iglesia apostólica. Porque vamos detrás de los fundamentos apostólicos. No somos una iglesia solamente pentecostal porque hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Porque vamos detrás de las señales. Pero todavía la iglesia no existía porque Pedro todavía era un hombre natural. Esto era palabra profética, ministerio que Dios le estaba prometiendo a Pedro. Como así se nos ha presentado y se nos ha dicho que nosotros tenemos ministerio. ¿Cuánto usted cree que tiene un ministerio? ¿Y cuándo lo vamos a desarrollar? La palabra, estamos viendo a Pedro todavía natural. No estamos viendo un Pedro extraordinario.
Estamos viendo un Pedro natural que va caminando con Jesucristo. Jesucristo lo reprende, Jesucristo le enseña, Jesucristo lo lleva a las partes más importantes, estar con Él. Estar con Él. Alabado seas el nombre de Cristo. Entonces Pedro está allí. Pedro, a pesar de meter la pata muchas veces, pero hizo grandes cosas maravillosas. Alabado sea el Señor. Quiero compartir el último versículo. En Hechos, Gloria al Señor, capítulo 2. Dice en Hechos capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirá, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? Y sigue narrando. Yo conté más o menos a unas 14, 15 personas que hablaban distintos dialectos, distintas lenguas. Pero fue la promesa de Cristo a su discípulo después que Él resucitó y se le apareció a ellos, que se le apareció a ellos y le dijo: vayan a Jerusalén y quédense allí, porque cuando venga el Espíritu, cuando sean investidos por el Espíritu Santo, recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Poder. ¿Qué poder? El poder que tenía Cristo, porque Cristo tenía el poder del Espíritu Santo y le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque yo enviaré, el Padre enviará, yo le pediré al Padre que le envíe sobre ustedes el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Es necesario que que Él se tuviese que ir para que el Espíritu Santo viniese sobre la faz de la tierra y se cumpliese la profecía, la palabra profética que se había dado. Se había dado. Gloria a Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino, estaban los 12 discípulos y había 120 aproximadamente, dice las Escrituras. Eran muchos más, pero estuvieron como 50 días, creo, esperando. Mire, cuando usted espera y dice: el que espera desespera, y algunos se desesperaron, otros tuvieron paciencia, otros creyeron en la promesa de Cristo. Entonces dice que fueron y bueno, quedaron 120 de todo lo que eran. Entonces, cuando viene la promesa del Espíritu Santo, dice que viene el estruendo del cielo, se escucha como un estruendo, como un viento recio, un viento que yo creo que les debe haber abierto las puertas, ventanas, todo, no les quitó el techo porque era la gloria de Dios. Y dice que todos quedaron atónitos, quedaron ahí, ¿qué pasó? Y dice que
se asentaron sobre ellos lenguas de fuego, como lenguas de fuego se sentaron sobre cada uno de los que estaban, los 120. Pero no fue ahí solamente la conmoción en la casa, sino que fue en toda la ciudad. Alabado sea Cristo. Y dice que se agolparon la multitud, se agolpó una multitud para ver qué pasaba allí, qué está pasando. Y dice que vinieron todos, y cuando salieron los discípulos dice que vieron una gran multitud. Y la multitud era más de 3.000. Más de 3.000. Entonces salió Pedro, y ¿qué fue? El primero que salió, porque era palabra de Dios, porque primero tenía que aparecer Pedro. Y de entre medio de la multitud dijeron: estos están tututo de mosto. Entonces Pedro le dijo: ahora no sé quién lo habrá dicho, el que habrá estado ahí o el que habrá estado el último. Pero Pedro lo escuchó. Pedro lo escuchó. O el Espíritu Santo se lo reveló cuando él vino. Primer revelación por medio del Espíritu Santo, diciendo: che, están diciendo que ustedes están borrachos. Pero lo maravilloso que era que había 14 a 15 dialectos distintos. Y todos los que salían profetizaban y le hablaban en el idioma de los que estaban presentes. Y creo que le estaban revelando sus pecados, porque otra cosa, ¿qué le va a revelar? Dios, ¿qué te revela? Decir, que te conviertas a Él, que vengas a Él y que deje la mala manera de vivir, que te apartes del pecado, que Él tiene un lugar para nosotros, aquellos que nos apartamos y santificamos nuestras vidas, para donde ir al reino de Dios. Creo que ese debe haber sido el mensaje en ese momento. Pero Pedro dice que se levanta y calma a la multitud y empieza a predicarles. La primera prédica, 3.000. Por eso dije que había más de 3.000. 3.000 personas que se entregaron a Cristo. 3.000 personas que les fue predicado en su dialecto. Ahí empieza la transformación de Pedro. Deja de ser un hombre común, un hombre ordinario, para convertirse en un hombre extraordinario. Porque este Pedro, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar. Empieza a sufrir, empieza a reprender, empieza a demostrar el reino de los cielos, la manifestación del reino de los cielos en ese lugar, porque a él se le había dado la autoridad de atar y de desatar. A él se le había dado la autoridad para poder sanar. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces este Pedro, que no era el mismo que estaba en la barca, ni era el mismo que lo negó, ni era el mismo que caminó sobre las aguas, este era el Pedro distinto, el hombre extraordinario, el hombre que Dios se manifestó en él y entendió el llamado, porque dice que cuando Jesucristo le dijo: bueno, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dice que Pedro y los otros dos, dice que dejaron todo y le siguieron al Señor Jesucristo. Pero todavía no eran transformados. Pero ahora sí, había una manifestación que había venido del cielo. Tenían el mismo poder que tenía Cristo sobre ellos. Alabado sea el Señor. Entonces empezó este Pedro a predicar. Fue encarcelado, fue golpeado, se le prohibió predicar el evangelio y él les dijo, se paró y le dijo: mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres.
No me importa lo que ustedes me hagan, no me importa lo que ustedes pueden hacer conmigo, pero a mí me importa obedecerle a Dios antes que a ustedes. Dice que lo encarcelaron y dice que vino a la medianoche el ángel, le abrió las puertas y le dijo el Señor que fueras a las sinagogas y predicaras su nombre. Y dice que Pedro llegó a la casa donde estaban haciendo, porque era en un hogar que estaban haciendo las reuniones. Todavía la iglesia, como nosotros tenemos, no existía, estaban en la casa. Creo que era de Cornelio, la casa de Cornelio, cuando estaban allí. Y dice que ahí se fue y dice: aquí estoy, el Señor me hizo libre, pero yo no me puedo quedar. Y dijo: pero quédate, Pedro, te van a buscar. No me importa, yo tengo que obedecer a Dios, tengo que ir a la sinagoga, tengo que ir a predicar el nombre de Cristo, tengo que predicar el poder de Cristo. Y dice que Pedro agarró y se fue con Juan. Y fueron a aquel lugar y predicaron el evangelio. Y les dijeron: ustedes que mataron al Hijo de Dios, ustedes que crucificaron, a ustedes que hicieron esto, y les empezó a declarar todo lo que habían hecho con el Señor Jesucristo. Ustedes no me van a hacer callar, porque yo he creído en el poder de Dios y tengo el poder de Dios. Era maravilloso lo que después de la transformación. Alabado sea Cristo. Después fue y resucitó a Dorcas. Después él caminaba por las calles. Dice que cuando iba Pedro y Juan al templo a la hora de la oración, dice que había un cojo ahí. Dice que le pidió dinero y le dijo: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, lo que tengo te doy. Levántate y camina en el nombre de Jesucristo. Y dice que este hombre empezó a andar y empezó a saltar y empezó a glorificar a Dios. Ya no era un hombre común. Ya era un hombre extraordinario, un hombre sobrenatural, lleno de lo sobrenatural. Alabado sea el Cristo. Y así empezó a caminar Pedro. Entonces iba y sanaba a los enfermos. Hasta sanó a la suegra. ¿Qué le va a hacer? Es el evangelio que nos manda. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, porque mi suegra está en el reino de los cielos. Alabado sea Cristo. ¿Me entiende? Y así siguieron las maravillas de Dios, de Pedro. Dice que cuando no alcanzaba los lugares para traer los enfermos, y dice que lo ponían en la calle, y dice que venía Pedro caminando y la sombra de Pedro caía sobre los enfermos. ¿Y los enfermos qué? Sanaban. Los enfermos sanaban. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios dentro de él. Estaba lo sobrenatural. Estaba él transformado, un hombre común. Un hombre que nadie daba ni 5, porque era un pescador. Lo mismo que dijo Natanael cuando le dijo: hemos encontrado al Cristo. ¿Sí? ¿De dónde? Es el hijo de José, el carpintero. El de Belén. El de allá. ¿Y puede algo salir bueno de ahí? Y le dijeron: bueno, si vos no querés, vení y verlo. Todo lo tenían a Jesús un hombre común. Que no era un hombre común, sino era el hombre que Dios había enviado a su Hijo sobre la faz de la tierra para que predicase el Evangelio. Todo se transforma cuando viene el poder maravilloso de Dios sobre nuestras vidas. Todo se cambia cuando viene el poder extraordinario de Dios. Creo que en Joel fue la promesa que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes, y profetizarán, y los jóvenes tendrán sueños, visiones, y los ancianos sueños. Sobre mi siervo y mi sierva derramaré de mi espíritu. Llegó el tiempo del derramamiento del Espíritu de Dios que se ocurrió en Pentecostés,
en el día del Pentecostés. Pero el Espíritu Santo sigue obrando y trabajando hasta el día de hoy. Y todo aquel puede cambiar su vida natural por una vida extraordinaria. Pidiéndole a Dios la llenura de su Espíritu, porque es una promesa que ha venido sobre nosotros, porque somos ministros, somos siervos de Dios, estamos al servicio de Dios. ¿Cuántos están al servicio de Dios? ¿Cuántos sirven a Dios? ¿Y cuántos anhelan a servir a Dios? Porque esa es una de las grandes facetas de nuestras vidas, querer servir a Dios. Pedro quería servir a Dios. Entendió el llamado. Hasta que entendió, tuvo que quitar dentro de su corazón muchas cosas. Muchas cosas tuvo que quitar. El Señor se las marcó, el Señor lo reprendió, el Señor lo retó, pero el Señor lo privilegió en muchas oportunidades. Y lo hizo fundador de la iglesia. Y le dio autoridad en el reino de los cielos para atar y desatar. Y esa promesa viene hacia nosotros también. Sobre cada uno de nosotros, si estamos dispuestos a servir a Dios. Pero tenemos que seguir la trayectoria que hizo Pedro. La trayectoria que hizo Pedro. Pedro conoció al Señor, le gustaba su enseñanza, le gustaban sus prédicas, él iba donde estaba el Señor y se volvía a su hogar, iba a su trabajo. Pero cuando el Señor le dijo, ahora sígueme, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres, dice que él dejó todo. Ese es el primer precio que hay que pagar. Poner a Dios sobre todas las cosas. Dios el primero, el privilegio, Dios. Y después la familia. Y después lo demás. Ese es el precio que hay que pagar. Ese es el precio que tenemos que dar. Ese es el precio que tiene que estar en nuestro corazón meditando de día y de noche y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tiempo les voy a dar a Dios? ¿Qué es lo que yo le voy a dar a Dios? ¿Qué es lo que Dios me está demandando? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? Porque yo quiero que Dios me haga un ministro para Él. Esa es la disposición de nuestro corazón. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el precio que tenemos que pagar. ¿Cuántos hablan en lengua aquí dentro? ¿Ve? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Los demás no hablan en lenguas angelicales? Yo les voy a dar un consejo. Si usted no habla en lengua angelical, o mejor dicho, si el Espíritu Santo no viene sobre usted, usted no puede recibir revelación de Dios. Usted no puede conocer a Cristo. Usted lo va a conocer a través de la palabra. Usted va a ver el poder de Dios a través de la palabra, como lo hizo Pedro en el principio. 3 años estuvo Pedro con el Señor y el Espíritu Santo no estaba sobre ellos. Yo recibí al Espíritu Santo después de 1 año y medio de haberme entregado 2 años después de haberme, lo vamos a hacer bien. Yo fui a la iglesia 1 año de visita. ¿Sabe lo que es una visita? 1 año. Lloraban, pataleaban, se caían, se manifestaban. 1 año. Faltan 10.
Faltaban 10, se pasó 15. Qué bronca que me da. Cuando no tienen palabra, dicen que empieza a las 6 y termina a las 8 y son las 8:15 y no termina. Un año. Un año y dije, Señor, ¿por qué ellos lloran y yo no? ¿Por qué ellos se caen y yo no? ¿Por qué ellos cantan con gozo y yo no? ¿Por qué, Señor? Y el hermano que me enseñaba me dijo, ¿por qué no te entregas al Señor? ¿Cómo que no me entregas? Voy los miércoles, voy los domingos y voy cada vez que nos dice que los van a enseñar. ¿Cómo que no voy? No, dice, vos vas a la iglesia, pero no te entregas a Dios. ¿Y cómo es eso? Tenés que buscar que Dios te llene del Espíritu Santo. Un año buscando la llenura del Espíritu Santo. Iba donde me decían, iba y metía mi cabeza debajo de todo aquel que venía y decía, este te va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo iba. Iba a un profeta que había en Rosario, un hombre que vivía en la Villa Miseria, un hombre que era de Dios, un hombre ciego. Él me contaba, por mi desobediencia, Dios me dejó ciego. Pero él sabía la palabra de Dios de memoria y usted le daba la mano, que cosa que yo se la mezquinaba muchas veces, y decirle que Dios te bendiga, mi hijo, ¿qué está buscando? Y empezaba el ancianito, me empezaba a lavar la cabeza y yo digo, oh, Jorge, y el hermano que iba conmigo se llamaba Jorge y yo le decía, oh, vamos adelante, sí, porque tengo ganas de verlo, sí, vos sí, yo no, porque cada vez me daba. Entonces entonces un día me dice, ¿qué es lo que buscas tú de Dios? Y yo le digo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Bueno, dice, está pronto a llegar, el Señor está pronto a llenarte del Espíritu Santo. Y cree que te ore, y bueno, óreme, y yo ponía la cabeza, pero no pasaba nada. Entonces un día, Dios preparó todo, un día como hoy, un poco más frío, más lluvia todavía. Yo trabajaba con este hermano en un cortadero de ladrillo, hacíamos bloc, y ese día llovía, no se podía trabajar, entonces yo había recibido un sueño apocalíptico, así se dice. Yo veía cuando venía el ángel de Dios y abría el pozo, y Satanás era suelto por 1000 años. Venía el ángel, cortaba las cadenas. Y en mi casa se armó una madre querida. ¿Usted vio alguna vez un gato peleando? Ni 10 gatos juntos, 10 gatos peleando era menos que eso. Un susto, y yo estaba en la cama todavía. Eran 11:30 de la mañana, llovía, no se iba a trabajar, aprovechaba. Madre santa, y salimos para el lado de la cocina y el diablo se había manifestado. Oh, Diosito, y yo lloraba y temblaba. Y me había puesto a llorar así en ropa interior debajo de la mesa y lloraba al Señor y le pedía al Señor y empecé a hablar en lengua. Yo no me enteré hasta que el hermano me dijo, Jorge, el Señor te llenó del Espíritu. ¿Qué? Me va a llenar del Espíritu Santo. Y era que yo estaba llorando. No, yo te sentí que estabas hablando en lengua. ¿Serio? Incrédulo. Pero después seguí. Y seguí buscando a Dios y seguí buscando al Espíritu Santo. Y entrábamos en vigilia y entrábamos en muchas cosas para ver que quería hablar en lengua, quería escucharme hablar en lengua. Y bueno, Dios me dio y me llenó de su Espíritu Santo. Porque yo lo busqué, porque yo lo anhelé, porque yo lloré, porque yo hice muchas cosas. Todo lo que me decía lo hacía para ser lleno del Espíritu Santo, porque quería ese poder maravilloso transformador para que entrara a mi cuerpo, entrara a mi mente, entrara a mi ser, porque yo quería y lo anhelaba. ¿Me entiende? Lo anhelaba con todo mi corazón. Y le rogaba a Dios, ayunaba para que viniera el Espíritu Santo sobre mi vida. Entonces iba al cieguito y el cieguito me decía, Jorge, tenés que seguir sacando cositas ahí adentro, porque no puede ser blasfemo, no puede ser gritón, y me daba con la palabra y me daba. Pero tomé todos esos consejos de este varón de Dios y hice como Dios, y Dios me llenó de su Espíritu Santo.
¿Me entiendes? Es necesario. Es necesario para que tú puedas entender, para que puedas dejar de ser un hombre común, porque somos hombre común cuando no tenemos el Espíritu Santo. Porque no hay revelación de parte de Dios, no hay sueño, no hay visión, no hay entendimiento. ¿Me entiendes? No hay entendimiento cuando no tenemos al Espíritu Santo. Podemos tener entendimiento, conocimiento porque venimos al instituto bíblico, porque venimos a tomar, pero cuando viene el Espíritu Santo, hermano y hermana, tú vas a empezar a cambiar tu vida y el anhelo de servir a Dios. Vas a poner a Dios sobre todas las cosas. No importa el trabajo, no importa el horario, no importa nada. Cuando yo me entregué al Señor, lo primero que perdí fue el trabajo. Trabajaba en una panadería. No sé si alguno de ustedes habrá trabajado en la panadería, pero el día domingo era sagrado porque había que hacer el pan para el día lunes. Y yo decía, yo a la panadería no voy, yo me voy a la iglesia. Alabado que sea Cristo. Y entonces me dijo el patrón, bueno, si vos no venís los domingos, no vengas más. Bueno, chao, que Dios te bendiga. Entonces le empecé a pedir a Dios y le dije a Dios, Dios, dame un trabajo, pero que yo pueda servirte. Y oré a Dios y entré en la municipalidad. Trabajaba a la mañana y a la tarde servía a Dios. Señor, que el trabajo no me ate. Eso siempre se lo pedía al Señor. Me decían, pastor, si tenés que venir a trabajar a la tarde, pues no, yo a la tarde no trabajo. No seas tan vago, no importa. Pero yo sabía que tenía que servir a Dios, yo no me podía comprometer con ello. Yo ya estaba bastante comprometido con ir a la mañana a cumplir el trabajo. Y algunos me decían, ¿vos no te hace falta la plata? Sí, me hace falta la plata. Pero primero me hace más falta servir a Dios. ¿Entiendes? Estuve 38 años trabajando. Pero nunca el trabajo se opuso a mí. Cuando yo tenía que servir a Dios y me tenía que quedar, le llamaba por teléfono a mi jefe y le decía, hoy no voy a trabajar. ¿Por qué no vas a venir? Porque estoy sirviendo a Dios. Porque estoy en tal lugar sirviendo a Dios. Entonces me decía, bueno, te voy a suspender. No me importa, suspendeme. ¿Me entiende? Mi vida espiritual era primero que el trabajo. Sanciones tenía un montón. Pero yo servía a Dios. Y a mí nunca me hizo falta hacer hora extra. ¿Por qué? Porque Dios era mi proveedor. Una de las cosas que yo entendí después que recibí el Espíritu Santo era el diezmar. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Por eso Dios me bendice a mí para la gloria de su nombre. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, bueno, se me perdió el último versículo, lo dejamos ahí. Es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios no nos llamó para ser hombres comunes, no, Dios nos llamó para ser hombres extraordinarios. Es la enseñanza que se viene dando en estos últimos tiempos. No tenemos que ser hombres comunes porque Dios no nos llamó para eso. Ustedes son jóvenes y ustedes son la generación que Dios va a usar para servirse a Él. Yo ya, mi tiempo creo que ya está. Tengo pila para rato. Con tal que no se haga un cortocircuito y se termine la pila. Pero eso depende de Dios. Yo siempre digo a Dios, siempre digo a mi familia que yo voy a vivir hasta los 107 años, pero cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo digo, Señor, yo quiero vivir hasta el tiempo que yo pueda servirte. Señor, cuando yo no te pueda servir, llévame contigo. Porque voy a ser una persona inútil. En este tiempo de encierro me siento inútil. Porque no puedo servirle como yo anhelo en mi corazón servirle a Él. Me siento triste, sabiendo que hay almas que se están perdiendo. Hay almas que están sedientas y hambrientas de la palabra de Dios y que no podemos ir. Porque mi corazón anhela servir a Dios. Yo cuando estoy sirviendo a Dios no me importa el horario, no me importa el tiempo, no me importa nada.
Viajábamos con mi esposa durante 5 años, sirviendo a Dios. Llegaba a veces a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana me tenía que levantar para ir a trabajar. Y yo antes de acostarme esas 2 horas le decía: Señor, quiero levantarme mañana porque tú me vas a ministrar ahora y mi cuerpo se va a levantar descansado. Voy a estar como si hubiese dormido 8 horas, y así me levantaba, hermano. Porque mi anhelo era servir a Dios, porque la fuerza del Espíritu Santo, que es lo sobrenatural que tenemos que tener en nuestras vidas, nos da ese anhelo. Nos da el amor, ver esas vidas, esas almas errantes, buscando el alimento espiritual, buscando una palabra de Dios. Y eso duele dentro del corazón de un pastor. Duele. Eso lastima. Y eso es lo que sentimos junto a mi esposa en estos tiempos, porque no podemos ir a servir como Él quiere, como Él nos demanda. Gloria a Dios. Porque hay algo sobrenatural dentro nuestro. Y es el Espíritu de Dios. Alabado sea Cristo. Ponte sobre tus pies. Y empieza a clamar a Dios: Señor, dame de tu Espíritu. Porque dice: yo derramaré de mi Espíritu, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre toda. Ahora el Espíritu Santo está sobre nosotros y sobre usted. En este lugar Él está sobre usted. Pero Él lo que quiere es estar dentro de usted. Porque Jesús le dijo a los discípulos: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y habitará en ustedes. Por eso ustedes son templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está dentro nuestro, es un templo vacío. ¿Me entiende? Y cuidado. Cuando un templo vacío, cuando una casa está vacía, dice: ¿quién anda alrededor de esa casa? El diablo. Anda como león rugiente. Y dice que ve la casa vacía, ordenada y barrida, hermoseada. Como no hay habitante, ¿qué hace? Va y busca 7 peor que él y vienen y habitan en esa casa. Y el estado postrero del tal es peor que el primero, dice la palabra. Hermano, dale habitación al Espíritu Santo en tu corazón. Anhélalo. Pide, ruega, llama al Espíritu Santo. Ruégale a Dios: Señor, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu. No entre en un conformismo. Que el diablo no te haga creer, como me quería hacer creer a mí, que yo no era escogido por Dios. No te haga creer que tú no eres escogido por Dios. Por eso te llamó. Por eso Él te llamó. Porque Él tiene grandes cosas para nuestras vidas. Cuando viene el Espíritu Santo, vienen los ministerios. Cuando viene el Espíritu Santo, vienen los dones. Cuando viene el Espíritu Santo, vienen los talentos. Cuando viene el Espíritu Santo, hay transformación de vida. Cuando viene el Espíritu Santo, hay transformación de pensamiento. Porque por eso Él es nuestro ayudador. No pelees solo. No pelees solo. No te esfuerces solo. Porque lo vas a lograr un tiempo, después vas a caer. Porque tus fuerzas son débiles.
Porque no puedes entender lo de arriba si no es revelado por el Espíritu Santo. No tienes poder si no es por el Espíritu Santo. Por eso te invito en esta noche que clames y le pidas al Señor: dame de tu Espíritu, Señor. Dame de tu Espíritu, Señor. Envísteme, lléname, dame de ti, Espíritu Santo. Dale a Dios lo que es de Dios, lo que le pertenece a Él, que es tu corazón. Pídele a Él: Señor, en esta noche, dame la fuerza para empezar a buscar del poder sobrenatural. Dame de la fuerza que le diste a Pedro. Dame de la fuerza que le diste a Juan. Dame de la interpretación de tu palabra para poder recibir el Espíritu Santo. Ayúdame a quitar lo que está en mi corazón, Señor, para que venga y habite el Espíritu Santo. Porque lo necesito, Señor. Dile al Señor: yo te necesito, Espíritu Santo. Dile: Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Quiero dejar de ser un hombre común para ser un hombre extraordinario. Quiero hacerlo para tu gloria, Dios bendito. Te alabo y te ensalzo. La gloria es para ti, Señor. Te amo, Señor. Dame de ti, Espíritu Santo. Tu gloria y tu grandeza esté sobre mi vida. Tu gloria divina, tu Espíritu Santo que estás aquí, ven sobre mí, ven sobre mi vida. Entra en mi corazón, toma dominio en mi humanidad. Toma dominio en mi humanidad para que tú seas mi ser. Gracias, Señor.